Dios los bendiga, hermanos. Más fuerte que no soy yo con la máscara, ¿verdad? Dios los bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar para empezar nuestro servicio hoy en esta mañana, dándole gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Y hoy, Señor Padre mío, te doy gracias porque nos has permitido estar un día más en tu casa, Señor. Yo te pido, Señor, que tomes control, Señor, de este servicio. Toma control, Señor Padre mío, de nuestras vidas. Y que a través, Señor, de este servicio, Señor, que esta palabra, Señor, sea como aquella semilla plantada en nuestros corazones, Señor, para que a través de mi boca, Señor, se predique, Señor, y que pueda entrar, Señor, a los corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Hoy vamos a predicar acerca de reconociendo la autoridad de Jesús. Amén. Reconociendo la autoridad de Jesús. Y Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15 dice: en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Se pueden sentar. Lo que me llamó la atención a través de esta prédica, hermanos, es reconocer quién es Jesús en nuestra vida. Reconocer la autoridad de Jesucristo en la vida del creyente. Y dice, hermanos, que el libro de Marcos comienza hablando acerca de Juan el Bautista preparando el camino para Jesús. El 14, lo que vamos a leer, que dice que después que Juan fue encarcelado, dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Y cuando Jesús, hermanos, empieza a predicar el evangelio de Dios, empieza a predicar la palabra, directamente le dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Imagínense, ¿no? Estamos hablando, hermanos, desde más de 2000 años atrás, que Jesús empieza a decirle a la gente: ya el tiempo se cumplió. El reino de Dios ya está aquí. Se ha acercado, dice: arrepiéntanse y crean en el evangelio. La importancia del mensaje que Jesús, hermanos, estaba compartiendo con la gente, diciendo: el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse, crean en el evangelio, crean en la palabra de Dios, para que así haga un cambio, una transformación y puedan llegar a la vida eterna. Pero me pongo a pensar que en aquel tiempo Jesús ya compartía esa palabra para que la gente, hermanos, empezara a comprender el significado del evangelio. Y en aquel tiempo Jesús caminaba a diferentes áreas. No es como ahora, que a través de las redes sociales podemos llegar, hermanos, a miles de personas diciendo estas palabras: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ahora podemos alcanzar a tanta gente a través de las redes sociales, y no solamente las redes sociales, sino que cada uno de nosotros podemos alcanzar a alguien más, hermanos, y podemos compartir las buenas nuevas. Por eso, hermanos, dice que Cristo les comunica una importante noticia: el tiempo fijado por Dios está ahora al alcance de la mano del creyente. Ahora, hermanos, está al alcance de nosotros el poder creer en el evangelio. Está al alcance de nosotros, hermanos, en escuchar la palabra y poderla, hermanos, hacerla nuestra, la palabra. Hay personas aún, hermanos, que yo creo que aún no han escuchado todavía acerca de la palabra de Dios. Y esas personas, hermanos, estoy hablando de los que no tienen ni siquiera televisión, o yo me imagino en una isla donde todavía no se descubre que hay gente. Pero el momento, hermanos, de que toda persona escuche este evangelio, yo pienso que estamos tan cercas, porque parece como que ya Cristo ya está cerca, hermanos, ya está por venir. Ya está por venir. Pero miren lo que dice, hermanos, que Marcos capítulo 1, versículo 21, dice: entraron en Capernaum
Y enseguida entrando él, Jesús, hablando de Jesús, en la sinagoga los sábados, enseñaba. Ahora, nos ponemos a pensar, ¿por qué enseñaba Jesús en las sinagogas? Porque en ese lugar, hermanos, es donde había demasiada gente. En ese lugar el sábado es donde la gente llegaba y se sentaba para escuchar palabra. Jesús llegaba a ese lugar para compartir, hermanos, la palabra, el mensaje que él traía. Y se daba cuenta, hermanos, de que a través de ese lugar la gente escuchaba. Y dice, hermanos, el 22, y se asombraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora recuerden que los escribas eran aquellas personas que se encargaban de compartir la palabra, de enseñar la ley hacia los judíos. Pero ahora, hermanos, dice que cuando Jesús llegó y empezaba a enseñar, la gente se admiraba, porque decía, este hombre sí predica con autoridad, este hombre sí habla con autoridad. Y para poder hablar, hermanos, como ministro, como creyente, para poder compartir la palabra de Dios con otra persona, necesitamos tener comunión con Dios. El momento que tenemos esa comunión con Dios, hermanos, nos da ese ánimo, esa autoridad para decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama, Cristo puede alcanzar tu vida. Nos da, hermanos, esa autoridad de hablarle a la gente cuando hay una comunión con Dios. Y es lo que Cristo tenía, hermanos. Cristo tenía esa comunión con su Padre. Y cada vez que enseñaba, hermanos, es que la gente se asombraba porque él enseñaba con autoridad. Y en ese momento un hombre con espíritu inmundo estaba en la sinagoga de ellos y exclamó diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazaret? Jesús de Nazaret, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y nos damos cuenta que nos ponemos a pensar de que en la sinagoga, en el lugar donde se está compartiendo la palabra de Dios, sale una persona endemoniada. ¿Y cómo puede ser que una persona endemoniada esté en una iglesia? ¿Cómo puede ser que una persona endemoniada esté en la sinagoga? Muy fácil. El diablo siempre, hermanos, busca la manera de distraer a la persona. Y nos damos cuenta que a través de eso, hermanos, hay personas dentro de la iglesia que mientras está el servicio, hermanos, hay gente en el Facebook mirando, y no el Facebook de la iglesia, sino que están en otras cosas. Totalmente están mirando otra cosa y qué voy a hacer al rato, y su mente se va por otro lado y nos damos cuenta de que eso no es de Dios. Cuando yo venía para acá, miraba tanta gente, hermanos, caminando con sus perros alrededor. Miraba a la gente afuera regando su zacate y digo, bueno, estas personas no se ponen a pensar de que el domingo es el día del Señor. Y sería bueno darle ese día al Señor, reconocer ese día de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y me pongo a pensar, le digo a mi esposa, imagínate que toda la gente le diera ese día al Señor. Las iglesias no cupiera la gente de tantas personas que estuvieran, que quisieran honrar a Dios. Pero no es así. La triste realidad, hermanos, es de que no es así, que son pocos los que le quieren honrar a Dios. Pero nos damos cuenta que dice que aquí había un hombre endemoniado con un espíritu inmundo. Y rápidamente sabemos que el Espíritu, hermanos, empieza a decirle, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Y le dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y me pongo a pensar, hermanos, que Jesús rápidamente le dice, cállate y sal de él. Y hemos visto que en las iglesias de hoy, hay gente que se pone, hermanos, cuando sale un espíritu malo dentro de la iglesia. Hay personas, hermanos, que corren porque no quieren enfrentar ese mal espíritu. 2, se ponen a quererlo reprender el espíritu o el demonio, Dios lo reprenda de aquella persona, y se ponen a decirle, ¿cómo te llamas? ¿Qué quieres aquí? Y piensa la persona que está queriendo expulsar aquel espíritu de que si le dice su nombre o le dice el propósito por el cual está aquí, se va a someter a él. Y no es así.
sino que Cristo, hermanos, a través de sus enseñanzas nos dice claramente, le dice, cállate y sal de este hombre. Sencillamente, nos enseña, hermanos, que Cristo con autoridad le dice, cállate y sal de él. Y nos enseña, hermanos, de que dentro de las iglesias, hermanos, hay tantas diferentes formas que la persona va caminando y quiere hacer, es que si lo hago de esta manera, me va a ir mejor. No, hermanos. Si lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios, si hablamos con autoridad como la autoridad que Cristo nos ha dado, entonces, hermanos, tendremos una iglesia a la cual vamos a seguir caminando, hermanos, como estamos caminando. Con autoridad, hermanos, siempre, siempre dejando que Cristo viva en nuestra vida. Dice, hermanos, que y el espíritu del mundo sacudía con violencia y clamaba a gran voz y salió de aquel hombre. Todos se maravillaron de modo que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina con autoridad? Aún a los espíritus inmundos Él manda y le obedecen. Nos damos cuenta, hermanos, que cuando Cristo empieza, hermanos, empieza con autoridad. Cuando Cristo empieza a compartir la palabra, hermanos, Él no estaba aquí perdiendo el tiempo. Él vino, hermanos, con un propósito, y el propósito era alcanzar las almas para Él. Ese era el propósito de Dios. Mandar a su Hijo Jesucristo para que pudiera alcanzarnos a ti y a mí, hermanos, para que no nos perdiéramos. Y a través de eso, hermanos, nos damos cuenta hasta ahorita de que dentro de las iglesias va a haber distracción, sí. Dentro de las iglesias puede ser que se revele un espíritu malo, sí. Entonces, hermanos, ¿de cuáles somos nosotros? ¿De aquellos que vamos a correr? ¿De aquellos que vamos a querer preguntarle cómo se llama? ¿O simplemente somos de aquellos que vamos a decirle, sal, cállate y sal de él? Con autoridad a la cual Cristo nos ha enseñado a hablar, hermanos. Porque dentro del cristianismo, hermanos, no estamos viviendo una vida siendo cristianos, siendo creyentes. No estamos viviendo una vida más o menos. El momento que tú aceptas a Cristo, hermanos, dice que poder de lo alto, hermanos, nos llena y nos capacita, hermanos, para poder hablar y poder decir lo que Dios ha puesto en nuestros labios. Esto, hermanos, es vivir para Cristo. Eso es ser persona cristiana, ser persona creyente, que creemos en Jesucristo. Muchas de las veces, hermanos, a través de las pruebas y tribulaciones sabemos, hermanos, que solamente la paz que Dios nos da a nuestra vida es lo que nos mantiene de pie. Muchas veces, hermanos, cuando sentimos una mala presencia, hermanos, en cualquier lugar que vamos, sabemos que la presencia de Dios, hermanos, el Espíritu Santo, es aquel que nos fortalece y nos ayuda para enseñar aquel mal espíritu de que no estamos solos. Y por eso, hermanos, es de que hablamos acerca de reconocer la autoridad de Cristo. Hoy vamos a hablar acerca de 3 diferentes puntos. Uno es la autoridad en las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús enseñaba, hermanos, siempre hablaba con autoridad y siempre enseñaba diciéndole a la gente no lo que querían escuchar, sino lo que tenían que escuchar. ¿Me escucharon? No lo que querían escuchar, sino lo que tenían que escuchar. Ya basta, hermanos, de predicadores que hablan solamente lo que la gente quiere escuchar. No es así la palabra de Dios. Necesita la gente escuchar la verdad, necesita escuchar de que si no se arrepiente, hermanos, que cuando lleguen a morir se van al infierno. Que hay, así como hay un cielo, hay un infierno. Y la gente necesita saber esto, necesita escuchar de que Cristo viene pronto, hermanos. Y que si no hay un arrepentimiento en nuestra vida, hermanos, entonces estaremos una eternidad sin Jesús. Que hay un infierno, que el cual no fue hecho para nosotros, sino que fue para el diablo y sus demonios, hermanos, aquel lago de fuego. Entonces, ¿por qué, hermanos, estamos escogiendo ir a aquel lugar cuando nos apartamos de Dios? Dice en Marcos capítulo 11, versículo 27. Voy a tratarse un poco rápido para que no se ponga muy caliente en estos lugares. Marcos capítulo 11, versículo 27. Dice la escritura: volvieron a Jerusalén. Luego, mientras él andaba por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían:
¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Entonces Jesús le dijo, yo os haré una pregunta, respondedme, y yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndenme. Y nos damos cuenta, hermanos, que en todo el tiempo, en todo el caminar de Jesús aquí en la tierra, había aquellos hombres religiosos, aquellos hombres que solamente buscaban la manera de dejar en ridículo a Jesús. Y se le acercan y le dicen, ¿con qué autoridad hablas tú esas palabras? ¿Con qué autoridad hablas acerca de la salvación? Jesús los mira y les dice, hermanos, claramente, díganme ustedes primero. Les hace la pregunta. Lo que hacía Juan el Bautista, ¿viene del cielo o de los hombres? Y se quedan callados, hermanos, y no contestan nada. No contestan nada en ese momento porque sabían que si contestaban se iban a meter en un gran problema. Dice que entonces el escriba le dijo, bien, maestro, has dicho verdad, dice, perdón. Dice el versículo, este aire como que... Entonces ellos razonaban entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Pero si decimos de los hombres, temían al pueblo porque todos consideraban que verdaderamente Juan era profeta. Entonces respondieron a Jesús diciendo, no sabemos. Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad digo estas cosas. Nos damos cuenta, hermanos, de que la gente buscaba la manera de dejar a Jesús en vergüenza. Y es triste, hermanos, que muchas de las veces, si nos ponemos a mirar, hermanos, aquellas personas que enseñaban en las sinagogas, aquellas personas que enseñaban de la palabra, ahora estaban en contra de Jesús. Ahora estaban en contra de Jesús. Pero miren, hermanos, Marcos capítulo 3, como les dije, voy un poco rápido. Marcos capítulo 3, versículo 1, dice, entró otra vez en la sinagoga Jesús, y estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada. Y estaban al hecho a ver si lo sanaría en sábado, a fin de acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano paralizada, ponte de pie en medio. Y a ellos le dijo, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o matar? Por ellos callaban. Pero miren esto. Jesús rápidamente entra una vez más a la sinagoga y le dice, ¿es lícito sanar en sábado? ¿Matar o dar vida a la persona? ¿Es bueno o es malo? Jesús sabía claramente, hermano, el corazón de aquellas personas, sabía la intención de aquellas personas. Dice que el énfasis de la narración está enfocado, hermanos, no en la parálisis de este hombre, sino en la parálisis de la lengua y del corazón de los escribas. En eso está enfocado lo que estoy hablando hoy en esta mañana, en el parálisis de la lengua y en el parálisis del corazón de aquellos hombres, a los cuales Jesús le dice claramente, les hace la pregunta y les dice, ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? Y dice que se quedan callados, hermanos, y no dice nada. Dice que Cristo, hermanos, le duele en su corazón al mirar, hermanos, de la falta de amor por esas personas. Le duele en su corazón al mirar, hermanos, la falta de amor, la falta de compasión para la gente que estaba en ese lugar. Si estaban en ese lugar es porque querían escuchar palabra. Si estaban en ese lugar es porque querían, hermanos, escuchar y alimentarse de la palabra. Pero Cristo dice que le duele en su corazón al mirar que el corazón de ellos estaba paralizado. Y cuando un corazón está paralizado, no hay compasión por otras personas. Y es lo que estaba pasando en la lengua y en el corazón de estos hombres religiosos. No había compasión. Y qué triste, hermanos, cuando dentro de nuestros liderazgos, hermanos, de todas las iglesias, no haya compasión. Si no hay compasión por las ovejas, si no hay compasión, hermanos, entonces, ¿qué podemos hacer?
no se puede hacer nada. Se necesita compasión, hermanos, para poder amar y compartir y levantar y fortalecer a la persona. Se necesita esa compasión en nuestro corazón. Y dice, hermanos, que Jesús molesto le dice en el versículo 5, y mirándoles alrededor con enojo, dolorido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano. Y la extendió y su mano le fue restaurada. Desde ese momento los fariseos salen y empiezan a hablar contra otras personas cómo podemos hacer un mal a Jesús. Totalmente su corazón no estaba en ellos. El corazón, hermanos, de estas personas no estaban en lo que Jesús estaba haciendo. Y me pongo a pensar, hermanos, que muchas de las veces vamos a diferentes iglesias y miramos, hermanos, que en esta iglesia hay problemas. Y en esta también. Y en esta también. Y en esta también. Y siempre hay problemas. Y me acuerdo, hermanos, que un día dice, bueno, aquella persona salió de una iglesia enojado, que porque tenía muchos problemas. Y cuando llega a otra iglesia se da cuenta de que los problemas siguen estando ahí. Y alguien se atreve y le dice, es que el problema eres tú. Tú eres el problema. Y los problemas que tenías allá, ahora los tienes aquí. Pero no nos enfocamos, hermanos, en eso, sino que pensamos que hay problemas aquí y me voy a otro lugar porque hay problemas allá. Pero el problema puede ser uno. Pero miren, Juan capítulo 5, versículo 20. Juan capítulo 5, versículo 20, dice la palabra de Dios. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace. Y mayores obras que estas le mostraré, de modo que vosotros os asombraréis. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quieren, a los que quiere. So, nos damos cuenta, hermanos, de que la autoridad, hermanos, la enseñanza de Jesús trae autoridad. Y así, hermanos, como el Padre da vida, el Hijo da vida. A través de Jesucristo, hermanos, es de que somos salvos nosotros. A través de Jesucristo, hermanos, hay salvación en nuestra vida. Y me pongo a pensar de todas estas personas, hermanos, del mundo que adoran a Budá, a tantos profetas, a los cuales, hermanos, han muerto y siguen muertos. Pero solamente, hermanos, en Jesucristo hay salvación. Solamente en Él, hermanos, tenemos esa confianza de que no estamos caminando por caminar. El momento que el cristiano camina, hermanos, está caminando con una fe y una seguridad de que hay una vida eterna para nosotros. Dicen Salmos capítulo 130, versículo 3 y 4. Oh Jehová, si tienes presente los pecados, ¿quién podrá, oh Señor, mantenerse de pie? Si nuestros pecados están presentes ante la presencia de Dios, ¿quién podrá estar de pie? Nadie. Nadie podemos estar, hermanos, de pie mientras nuestros pecados estén ante la presencia de Dios. Nadie. Por eso es necesario, hermanos, que Cristo entre en nuestra vida para que así, hermanos, podamos honrarle a Dios. Dice, hermanos, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En Él hay perdón. Y esa, hermanos, es la confianza que en nadie más, solamente en Cristo, hallamos el perdón. Y gloria a Dios por eso. En Mateo capítulo 6, dice, hermanos, Mateo capítulo 6. Ahora nos hallamos, hermanos, de que Jesús tiene autoridad para perdonar nuestros pecados. Mateo capítulo 6, versículo 9. Habiendo entrado en la barca, Jesús pasó a la otra orilla y llegó a su propia ciudad. Entonces le trajeron un paralítico tendido sobre una camilla. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense, ¿no? Aquí miramos, hermanos, en esto de que este hombre estaba paralizado, no podía llegar ante la presencia de Dios, ante la presencia de Jesús.
Porque en ese momento dice que él estaba enseñando y estaba tanta gente de que sus amigos se ponen de acuerdo para traer a este hombre paralítico. Y fíjense que a través de esto, hermanos, de esta enseñanza, dice que abren un hoyo en el techo y lo bajan por el techo ante la presencia del Señor. Y miren la fe de estos cuatro, de estos amigos, sabiendo de que si lo ponían ante la presencia de Jesús, Jesús lo iba a restaurar, Jesús lo iba a levantar. Era, hermanos, la fe de estos cuatro amigos de saber, hermanos, porque habían escuchado de Jesús. Y por haber escuchado de Jesús era suficiente para que ellos, la fe de ellos los moviera a llevar a su amigo querido ante la presencia de Jesús. Descienden, hermanos, a este hombre. Yo me imagino cuando están haciendo el hoyo arriba en el techo, descienden a este hombre y Jesús, mirando lo que están haciendo, lo ponen ante la presencia de él. Y cuando lo ponen ante la presencia de él, hermano, lo hermoso de esto, que le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense, ¿no? Lo llevaron a este hombre, ¿para qué? Para que lo sanara, para que lo restaurara. Pero Jesús, ¿qué le dice? Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y por eso, hermanos, por esas palabras también Jesús fue juzgado. Jesús voltea y les dice: ¿qué es mejor decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, agarra tu camilla y vete. ¿Qué es mejor? Pero para que mires que el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, yo te digo, levántate, tus pecados son perdonados. Se levanta aquel hombre, agarra su camilla y se va. Y nos da a entender, hermanos, de que Jesús, hermanos, tenía la autoridad para perdonar pecados en ese momento y todavía los sigue teniendo. Y nos ponemos a pensar por qué la gente, hermanos, no quiere nada con Jesús. Es que yo sí quiero algo con Jesús, pero no me quiero someter a Él. Y de esa manera no funciona. Con permiso. Pero miren, hermanos, dice que Juan capítulo 6, versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Directamente dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Fíjense, ¿no? Y me acuerdo cuando le habló a esta mujer que estaba sacando el agua. Mujer, dame de beber. A esta mujer samaritana: dame de beber, mujer. Y empieza aquella mujer diciendo: Señor, ¿cómo es de que tú me vas a dar de esa agua a la cual ya no tendré más sed? Y ese momento Jesús toma la oportunidad para decirle: mujer, el agua que yo te doy es agua de vida eterna. El agua que yo te doy, nos enseña de que esa agua, hermanos, es la que nos mantiene, hermanos, siempre buscando más y más de Dios. Dice, hermanos, que la autoridad de Jesús la podemos mirar en diferentes áreas en la Biblia. Cómo Él hablaba con autoridad, cómo Él sanaba con autoridad, cómo Él restauraba con autoridad. Jesús, hermanos, es el ejemplo para nosotros, hermanos, de que nosotros no somos un cristiano más o menos. Somos llamados a ser un cristiano con autoridad. Autoridad, hermanos, porque se nos ha confiado el Evangelio. Se nos ha confiado, hermanos, la palabra de Dios en nuestra vida, y por la cual tenemos autoridad, hermanos, para enseñar en nuestras casas, hermanos, de que, como dijo Josué en aquel día: yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos, hermanos, esa autoridad porque hemos sido creyentes. Hemos sido alcanzados por la sangre de Cristo Jesús. Pero muchas de las veces, hermanos, la pensamos tanto en la autoridad que hemos tenido. Dice Mateo capítulo 8, versículo 1: cuando descendió del monte, le siguió mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y me llamó la atención esta escritura, porque recuerden que en aquel tiempo la lepra representa el pecado.
En aquel tiempo la lepra era un tipo representando el pecado. Pero aquel hombre, hermanos, viene ante la presencia de Dios, ante la presencia de Jesús, diciéndole, si quieres puedes sanarme. No le demandó, sino que le dice, si quieres puedes sanarme. Y miramos, hermanos, el amor de Cristo por ti y por mí, que le dice estas palabras. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Si quieres, puedes sanarme. Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Nos enseña, hermanos, a través de su palabra, que tan solamente, hermanos, con ir ante la presencia de Dios y decir, Señor, si quieres, Señor, sáname, si quieres, restáurame, si quieres, Señor, líbrame de mis pecados. Y la palabra nos enseña y dice, quiero librarte de tu pecado. Quiero sanarte, quiero restaurarte. Quiero darte vida eterna. Pero se dan cuenta, aquel hombre voluntariamente fue ante la presencia de Jesús. Nadie lo forzó, sino que voluntariamente fue ante la presencia de Jesús. Hoy yo te digo que voluntariamente ven ante la presencia de Cristo. Busca de Él. Deja que Dios toque tu vida. Deja que Jesús hable a tu corazón hoy en esta mañana. Son tiempos difíciles a los cuales necesitamos más y más de Dios cada día. Necesitamos agarrarnos de la mano de Dios cada día más y más. Y tiempos más difíciles vendrán. Pero por eso les digo que necesitamos ser cristianos con autoridad en la palabra de Dios. Saber que hemos sido llamados, hermanos, con un propósito. Ahora, muchas personas dicen, pero es que yo ya me siento bien. Y vamos a Romanos capítulo 6, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿Escucharon muy bien? ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Está diciendo, ¿puedo permanecer en el pecado? Al cabo la gracia está sobre mí. Puedo seguir haciendo lo que hago, puedo seguir hablando como hablo, puedo seguir actuando como actúo, porque la gracia de Cristo está sobre mí. Entonces puedo vivir como estoy viviendo. El apóstol Pablo dice claramente, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Si ya Cristo nos alcanzó, no podemos vivir como vivíamos antes. Si Cristo ya nos limpió, nos purificó, no podemos tener los pensamientos que teníamos antes, no podemos actuar como actuábamos antes. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Si Cristo ya te alcanzó, vive para Cristo, sé diferente, no seas la misma persona. No pienses que porque la gracia de Dios está sobre nosotros, podemos seguir pecando. Es hora, iglesia, de aferrarnos a la palabra de Dios. Es hora de empezar a ser creyentes con autoridad. Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. Dice, cuando salía para continuar su camino, un hombre vino corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Fíjense, ¿no? La pregunta del joven revela una insatisfacción interior. Había algo que no lo llenaba a este joven. Dice que este joven tenía riquezas, tenía todo lo que podía tener, pero había algo dentro de él que faltaba, ese vacío que por nada lo podía llenar. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo es de que gente millonaria
terminan, hermanos, quitándose la vida porque hay un vacío dentro de ellos que nunca lo pudieron llenar. Este hombre dice que corre, este joven rico, corre ante la presencia de Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Él pensando, hermanos, seguro que ya tenía todo, que como tenía dinero, tenía todo lo que podía tener, él ya tenía el derecho a la vida eterna. Jesús le dice: ¿por qué me dices bueno? Si solamente bueno es uno, Dios. Ahí le da a entender, hermanos, que Jesús es Dios. Y dice, hermanos, el versículo 18 hacia adelante, de Marcos capítulo 10, versículo 18. Pero Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. ¿Tú conoces los mandamientos? No cometas homicidio, no cometas adulterio, no robes, no des falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces él, mirándole a Jesús, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Fíjense, ¿no? Jesús dice que lo miró y lo amó y le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y sígueme. Y no era, hermanos, porque Jesús quería que este hombre quedara pobre, no, sino que Jesús conocía el corazón de aquel joven. Y Jesús, hermanos, sabía de que este joven pensaba que por su estilo de vida ya había obtenido la vida eterna. Pero Jesús, hermanos, que conocía su corazón, le dice: ve, vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. Le dio, hermanos, exactamente donde más le dolía. ¿Será de que hoy en esta mañana habrá gente que piensa que está 100% segura de que si Cristo viene hoy se va con él? Y si Cristo dijera: ve, vende todo lo que tienes. Y no hablando económicamente, en otras palabras, suelta aquello que te está deteniendo de buscar más de mí. Ve y suelta aquello que te detiene de entregarte totalmente a mí. Mi pregunta es: ¿lo soltaremos? ¿Estaremos dispuestos a soltar aquello que nos detiene? Y aún podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo: yo no tengo nada. No hay nada. No hay nada que yo tenga que soltar para buscar de Dios. Mi pregunta es: ¿cómo está tu vida devocional con Cristo? ¿Cómo está tu vida con Cristo? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida buscando de Dios? A veces nos quedamos cortos, ¿verdad? Con eso voy a pedir que mis hermanos músicos se vayan acercando. Marcos capítulo 10, versículo 23. Capítulo 10, versículo 23 dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. Les empieza a enseñar a los discípulos acerca de lo que estamos hablando. Y les empieza a decir, porque los mira confundidos: maestro, no entiendo de lo que estás hablando. Y les empieza a mostrar de que qué tan difícil es para aquella persona que se aferra a aquello que lo mantiene lejos de Dios, ya sea una rutina, ya sea un estilo de vida al cual se tiene que cambiar, que tienes que soltar para tener esa comunión con Cristo. Yo no sé cómo esté tu vida hoy en esta mañana. No sé si necesites buscar más de Dios. Pero hemos hablado, hermanos, acerca
de cómo vivir bajo la autoridad de Cristo. Y para vivir bajo la autoridad de Cristo, tenemos que vivir para Cristo. Tenemos que someternos en la voluntad de Dios. Seamos diferentes. Busquemos a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón. Dice la palabra, ahora que pueda ser buscado. Ahora que puede ser hallado. Busquemos de Dios, porque vendrán días en los cuales, hermanos, buscaremos y ya no hallaremos. Hoy, hermanos, que estás aquí en esta mañana, tienes la oportunidad de buscar de Dios. Deja aquello que te está apartando, deja aquello que no te deja tener esa comunión con Cristo. Vendrán tiempos difíciles, más difíciles. Y solamente el amor, la misericordia de Dios es la que nos va a salvar. Te pido que te pongas sobre tus pies. Vamos a orar.